Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Hola, hola, hola. Esto es teoría, ¿no? Tenemos que avanzar. ¿Dónde quedamos la anterior clase? ¿Alguien sabe dónde quedamos? ¿Quién toma apuntes? ¿Terminamos el tema 3? ¿O estábamos a medias? Creo que estábamos a medias, ¿no? ¿Se ve mi pantalla? Que alguien me confirme. Sí se ve. Sí, doctor, se ve. ¿Terminamos este tema? ¿Dónde quedamos? Creo que terminamos, ¿no? Hola, ¿quién toma apuntes? ¿Nadie sabe dónde quedamos? Bueno, terminamos el tema 3. Vamos a hablar del tema 4. ¿Listo? Vamos a hablar de los elementos de la contabilidad, si no me equivoco. Habíamos hablado en la planificación de que había que planificar, ¿no es cierto? Todo lo que se va a hacer en la empresa, tomando en cuenta la misión, la visión, los objetivos, la planificación estratégica, y en el plan estratégico estaba lo que es la contabilidad, ¿no? El presupuesto, el balance inicial. Vamos a hablar de este tema, ¿ya? De los elementos básicos de la contabilidad. Tampoco vamos a salir contadores. Me imagino que de repente alguno de ustedes es auxiliar o algo en contabilidad. Es importante que un administrador sepa esto, no para hacer contabilidad, sino para interpretar, para analizar los informes económicos que le presente su contador, ¿no? ¿Han visto alguna vez esos informes que salen en los periódicos de los bancos? Es obligatorio que deben publicar sus estados contables cada 6 meses, para que el cliente sepa si esa entidad es confiable o no, si está ganando dinero o no, y pues lo que tenga depositado ahí no corra riesgo, ¿no? Y cuando uno mira eso, no le entiende nada. Lo mismo es el informe contable. A fin de año o en cualquier momento el gerente dirá, necesitamos saber si estamos logrando nuestro objetivo. Necesito una rendición de cuentas. Y ahí el contador debe elaborar su informe, como se debe realizar obviamente, para definir si cuáles son las utilidades, si hay pérdidas, cuáles son las obligaciones, cuáles son los derechos, lenguaje técnico, ¿no? Dentro de lo que es la contabilidad. Vamos a hablar un poquito de ese lenguaje, ya no, no tanto vamos a salir expertos en contabilidad. Vamos, aquí está. Bien. La contabilidad. Hoy en día es importante que las empresas, peor, legalmente establecidas, realicen sus estados contables, ¿ya? Eso es obligatorio. En Bolivia hay una ley y hay un código que para que inicie una empresa su funcionamiento, lo primero que debe presentar a Fundempresa, al municipio, a impuestos internos, además de otros requisitos, obviamente, debe presentar un balance inicial. Según el balance inicial, recién, ¿no? Según el balance inicial, recién se le asigna un rubro y además un tipo de escalafón impositivo para su funcionamiento. Entonces, es obligatorio prácticamente hacer
contabilidad en una empresa. No en todas, ¿no? No en todas, dependiendo del tipo, del tamaño de la empresa. ¿Y por qué es importante? Pues como dice ahí, la contabilidad es la historia de la empresa en dinero, ¿sí? En dinero. Les decía ya en una anterior clase de que, pues, todo proceso administrativo se evalúa según se esté generando las utilidades o no, ¿sí? Según se esté ganando dinero. Entonces, la principal forma de saber si estoy ganando dinero o no estoy ganando dinero es realizando los estados contables de la empresa. Porque todo se resume en dinero. ¿Cuánto, como le decía, cuánto estamos perdiendo, cuánto estamos ganando? ¿No? Mientras mejor sea la ganancia, obviamente se supone o tendríamos que pensar de que mejor estamos aplicando el proceso administrativo. También nos presenta una estadística de la empresa, que está perdiendo, que está ganando, que está haciendo algo, ¿no? Es un informe económico de cuánto de dinero tenemos invertido, cuánto dinero gastamos en personal, cuánto dinero gastamos en equipamiento, en infraestructura, todo ello. Es un documento financiero. Los bancos, cuando uno quiere acceder a un crédito a nombre de la empresa, el banco lo primero que le pregunta o le pide es su balance para ver si gana dinero, si está en la posibilidad de pagar o no. Fiscal, con mayor razón todavía les decía, impuestos nacionales, pues es el que define según la inversión cuál va a ser el tipo impositivo al que va a entrar la empresa. Hay varios tipos de impuestos, ya vamos a hablar. Soy yo, mi internet está mal. Sí. Vamos a sacar el celular. Hay que llamarle. Alguien mándale un mensaje. ¿Ya le escribieron? No, Es que el para que una sola encargado, persona le escriba y no les tiene que escribir a todo el mundo. por eso el encargado que lo haga. Ya le voy a llamar. Hola, hola. No sé qué pasó, pero se cortó el internet de mi casa y en la mañana me pasó una vez. En ninguna empresa hay confianza, ¿no? Pues se cortó y no hay. ¿Me escuchan? Sí, doctor, se lo escucha. Claro. Ya, pues me tuve que conectar por otra vía a través del teléfono. Y bueno, ya, esperemos que no se me corte tampoco. Les estaba preguntando si terminamos el tema 3 o no. Quedamos en organigrama, doctor. Ah, ya. Bien, vamos a hablar. Volví a desconectar el router y todo lo demás y nada. Aquí quedamos, ¿no? Bueno, vamos a hablar de ello ya, espero que nos dé tiempo. No está presentando, ¿o sí? Sí, ahorita, no todavía. Es que como me salí, estaba buscando el tema. Aquí quedamos. Sí, exactamente en una... Ahí, doctor. Bien. Vamos a terminar este tema, ¿listo? Esperemos que podamos ahora. Pues. Habíamos hablado de la planificación, ¿no es cierto? De la planificación. Hablamos de la importancia que tiene, todo se debe planificar, pues debemos definir bien la visión, la
misión, ¿no?, que tiene que tener una empresa, que eso es lo que lo guía, lo orienta, sabe a dónde más o menos quiere llegar, o se sabe a dónde se quiere llegar. Y después, obviamente, la empresa también tiene que definir sus objetivos, ¿no? Todas las empresas, como lo hablamos en el tema 2, se plantean siempre objetivos medibles. Luego, los planes estratégicos, ¿no es cierto? Todo lo que se vaya a realizar en la empresa se debe planificar. Y también el presupuesto, ¿no? El presupuesto, que es el balance inicial. Una vez planificado, hay que organizarnos, ¿no? Hay que organizarnos. Y como les había dicho, esto también lo explicamos, ¿no? Faltaba algunos detalles nomás. Pues hay que organizar la empresa según la división del trabajo. Para ello, ¿cómo lo vamos a hacer? Elaborando o estructurando el organigrama. Este es el esqueleto organizacional de una empresa, ¿no?, en el que vamos a definir los cargos según el trabajo específico. Cada uno de estos rectángulos que vemos es una tarea, una actividad concreta. Y para ello necesitamos una persona que sepa hacer esa tarea específica, ¿no? Y además define el nivel jerárquico. Mientras más arriba esté, se supone que es el jefe de lo que está más abajo, lo que está más abajo es el jefe de lo que está más abajo, y así sucesivamente. Los cargos que vamos a definir tienen que tener mucha relación con la actividad que vamos a hacer, ¿no? No es que tengamos 4 directores y listo. De repente son demasiados. De repente necesito uno nomás. O necesitamos una secretaria para que se vea más bonito como empresa. No, tampoco, ¿no? El personal se define según la necesidad, porque no podemos tener exceso de personal ni falta de personal, ¿no? Y el organigrama nos permite coordinar eso y enlazar todas las actividades. Hablábamos de que estas líneas verticales, por ejemplo, significan mando, ¿no es cierto? El que está arriba y que une estas líneas, esta línea es continuación de esta, no podemos ponerle los 3 juntos, ¿no? Pues eso define que este es el jefe de estos 3. Ellos también son jefes de estos 2. Cada uno tiene 2, ¿no? Pues eso es cuestión de diseño nomás, ¿ya? Entonces son 2. Y si hubiera más necesidad de personal, de repente este gerente de operaciones, vamos a suponer, necesita un auxiliar, bueno, o un ayudante, lo ponemos por debajo. O de repente necesita 3 o 4, no importa cuántos sean. Lo que tenemos que identificar es bien que cada cargo se define porque es un trabajo distinto a los demás. Y juntando todos los trabajos, se llega al objetivo de la empresa, ¿no? Al objetivo de la empresa. El nombre de cada cargo es indistinto. Eso es según el marketing. Algunos le ponen un nombre bonito, otros más feo, ¿no? Director general, en algunas empresas se llama gerente general, en otras empresas CEO por sus siglas en inglés. Pueden ser vicepresidente, subdirector, supervisor, capataz. Los demás abajo podrían ser especialistas u operarios, ¿no? El nombre va a depender de la empresa. Han visto, por ejemplo, en Yambal, las que te venden los perfumes son, literalmente hablando, según nuestra jerga común, son venteros, ¿no ves? Venteros que van casa por casa y cómpreme y aquí está. Pero no les podemos decir a los de Yambal ventero, porque suena feo. ¿Qué le puso Yambal? Ejecutivo de venta, ¿no ves? O promotores. Pero más que todo son ejecutivos de venta. Porque el promotor, pues, cumple esa función nada más. Mire, hay esto y hay esto y hay esto, es tan bonito y todo lo demás. Y otro es el que les vende, ¿no ves? Yambal junta todo eso en uno. Entonces, el ejecutivo de venta va, este es bonito, ya, le compra y le paga ese rato, ¿no ves? Entonces, hay un sistema de nombres que obviamente llamen la atención en la empresa,
Estas líneas horizontales coordinadas. El personal, esto es humano. Ningún jefe está con una línea horizontal y quiere decir que estos tres coordinan ningún vector entre no son igual a una línea horizontal. En no es un más se utiliza, ¿eh? El poseo hay un trabajo con lo que es producción. Recursos humanos no tienen nada más que ver con el personal. Pero entre ellos coordinan, claro, ¿no? Si el de producción necesita elaborar algo y de repente un trabajador se enfermó, ¿qué tiene que hacer? Coordinar con el recurso humano que busque una persona. ¿Qué tiene que hacer con el de finanzas? Buscar dinero, tienes que comprar esto de materias primas porque necesita elaborar eso. La coordinación debe ser constante y fluida. Y entre estos lo mismo, ¿no? El especialista de capacitación y el gerente de prestación. Pago de beneficios sociales por si se despidió a alguien. Si hay una persona que necesita para esto, hay que capacitarlo. Todo tiene que ser fluido. Y mientras no haya una línea que los una, como por ejemplo ven aquí el cursor entre el especialista y el superintendente, no hay una línea que los vincule, entre ellos no hay relación, salvo de trabajo en equipo, pero no en la función específica. Entonces, entre estos dos no tienen nada que hablar de su trabajo. Si hay algo importante que tendrían que comentar o opinar, cada uno de ellos se lo haga saber a su jefe, y entre los jefes que sí pueden coordinar, se pondrán de acuerdo, verificarán y después les comunicarán, ¿no? Ese es el propósito del organigrama. Especificar quién, depende de quién, lo que les decía hace rato, quién es el jefe. Y hay varios niveles de dirección, ¿no? Y estos no son los tres únicos. Este es un modelo nada más como para que entre en la diapositiva. Estos pueden ser mucho más grandes, mucho más amplios. Pues este superintendente puede tener de repente un asesor, un directorio y vuelve a crecer otra vez el área, ¿no? Y, como les decía hace rato, establecen los mecanismos de interacción a través de estas líneas. ¿Quiénes con quiénes pueden coordinar? Ya tenemos el organigrama. Pues ahora toca definir cuál es el perfil del cargo para cada cargo. Ya tiene su nombre, pero no tiene la persona. Y el organigrama no tiene dueños de persona. Son trabajos que se deben cumplir. Entonces, si despedimos a una persona, no es que va a desaparecer el área de recursos humanos, por ejemplo. No. Se fue la persona y el cargo queda y alguien tiene que ocupar para que no produzca alteraciones en el funcionamiento de la empresa, ¿no? Entonces, pues habrá que definir quién puede ocupar cada cargo. Cada uno de ellos. Para ello se debe definir bien. El perfil de competencias, nos referimos a qué debe saber, por ejemplo, el director de recursos humanos. Y así cada uno de ellos. ¿Qué debe saber el contador general? ¿Qué debe saber el superintendente de planta? Ese es perfil del cargo. Otro aspecto es las funciones, ¿sí? Las funciones del trabajo o en el área de trabajo. Esas funciones, pues, son las tareas, ¿no? Ya sabemos qué debe saber, ahora tenemos que saber qué va a hacer.
A eso le llamamos manual de funciones. En una empresa debe estar bien definido eso para que no haya problemas de coordinación y todo lo demás. ¿Mm? Aquí está. Siempre, cada cargo debe tener su perfil y su manual de funciones. Ustedes en su proyecto, pues elaborarán su organigrama y para cada cargo tendrán que elaborar el perfil del cargo y el manual de funciones. El perfil del cargo se refiere a lo que debes saber. Aquí hay un ejemplo. Estamos buscando, vamos a suponer, el jefe de compras. ¿Lo ven? El área, operaciones, su jefe es el gerente de operaciones. El objetivo del puesto. ¿Vieron que hay que poner objetivo para todo? Abastecer junto con su equipo de compras los requerimientos en tiempo y forma. O sea, todo lo que la empresa necesite debe comprarlo él para que no les falte, porque eso perjudica en el trabajo, ¿no? Desde un bolígrafo, pues hasta lo demás. Para ello, ¿qué conocimientos debe tener? A esto se le llama perfil del cargo, ¿ya? Hoy en día también se le llama perfil de competencias. Es más, está de moda que se le llame perfil de competencia, porque es lo último en innovación en la empresa social. Por ejemplo, como perfil del cargo, para el jefe de compras, el puesto es jefe de compras, pues debe tener especialidad en ingeniería industrial, economía, administración de empresas, mercadotecnia, cualquiera de ellas. Experiencia mínima de 3 años, dice, en la gestión de compras de preferencia en el sector de cartón corrugado. De repente es una fábrica de envases, ¿no? O de embalajes. ¿Qué debe tener de conocimiento? Conocimiento de materiales de shed plan, tipo de celulosa, ¿no es cierto?, para cartón. Conocimiento de sistemas Office, Word, Excel. Capacidad para organizar el personal a cargo. Tiene que saber organizar personal. Dominio del idioma inglés a nivel avanzado, ¿no? Eso es lo que tiene que saber. Sí o sí, el jefe de compra. Y su competencia. Esto es importante en las empresas hoy en día. Habilidad de negociación. Tiene que tener facilidad de palabra y todo, ¿no? Sólida formación en valores. Capacidad para trabajar en equipo. Muchas de las personas que optan por un trabajo no consiguen por esto. Y piensan que es por esto que no los contratan. No, esto es lo de menos. Las competencias son lo más importante. Entonces, para cada cargo, necesito un gerente. Bueno, ese gerente, ¿qué debe saber? ¿Qué experiencia debe tener? ¿Qué conocimiento debe tener? ¿Qué competencias o habilidades debe tener? Lo básico. Ya este es un modelo, hay muchos modelos. Luego, el manual de funciones. Ya tenemos qué debe saber, ahora tenemos que saber qué va a hacer. ¿Cuál es su función? ¿Qué es lo que tiene que hacer en la empresa? Dice aquí, por ejemplo, supervisar la labor de compras con el fin de garantizar el surtimiento oportuno, eficiente y correcta del material para operación. Supervisar la labor de compras. Supervisar el trabajo de los compradores en sus diversas etapas. Supervisar el trabajo, ¿no? Que lo hagan bien. Revisar los sustentos de compra y aprobar las órdenes de compra. Tiene que velar el que se compre lo necesario y no cualquier cosa. Analizar las estadísticas de compra y los proyectos de ahorro. Controlar la entrega en tiempo y forma de documentos. El de finanzas necesita, ¿no? ¿Cuánto estás comprando? Para ver si no hay malversación, sobreprecio y todo ello. Seleccionar y evaluar proveedores. Como va a ser un comprador, tiene que saber dónde comprar, ¿no? Y pillar la mejor oportunidad. Elaborar indicadores de medición del departamento de compra. Evaluarse, eso quiere decir, tiene que evaluarse si está haciendo bien o no. Las órdenes de compra que exigen intervención de la supervisión. Saber qué necesitan para comprar algo.
hacer cumplir el presupuesto de compras y realizar auditoría a proveedores, para asegurarse de que si le va a comprar, pues le aseguren también la entrega del material, de lo que esté comprando, ¿no? Eso es lo que va a hacer ese jefe de compras si tiene toda esa experiencia y se lo contrata. Eso es importante y se debe hacer para cada uno de los cargos. Así sea el de limpieza, para el de limpieza, pues, ¿qué debe saber? ¿Mm? ¿Qué debe saber? ¿Qué estudios debe tener? Experiencia. Y si es de limpieza, su función es pues limpiar todas las oficinas, desde el parqueo de repente. Es el que dice puesto, área, ese igual tiene que cumplir en el perfil de del cargo. No, no. Esto al principio le estaba distraído, se estaba durmiendo. Para cada cargo al principio. ¿Ahora sí? Sí, doctor, ya me estaba olvidando. Gracias. Bien. Bueno, ya nos hemos organizado, ahora hay que dirigir, ¿no? Hay que dirigir y hay que saber dirigir. Nosotros muchas veces nos confundimos y pensamos que dirigir es mandar. No. Mandar, pues manda cualquiera, ¿no es cierto? Vaya a hacer eso, vaya a hacer aquello, vaya a hacer aquello. Y eso no es dirigir. Y a la larga vamos a desmotivar al trabajador si hacemos eso, ¿no? Hay formas de dirigir. Y la dirección adecuada se basa en, como dice ahí, el liderazgo, la comunicación y la motivación. Si yo empiezo ahí, haga esto, haga aquello, estoy dirigiendo, no, lo que voy a generar es rechazo de mi trabajador. Por lo tanto, se va a desmotivar. Si se desmotiva, trabaja mal. Y por último, se va a cansar tanto que en el momento más importante te va a decir, me voy. Y se va. ¿Vale? Por eso, simple proceso. Hay que tener tino para dirigir. ¿En base a qué? O sin descuidar qué. El director debe desarrollar ciertas habilidades de liderazgo. El director debe saber hablar, debe saber comunicarse con los trabajadores. El director debe saber motivar a los trabajadores. Y eso, todo eso, simultáneamente en el momento de dirigir. De dirigir. Y no solamente dirigir por la forma de hablar, como les decía, vuelvo a insistir. No, hay formas de dirigir por la imagen, por el impacto que se pueda generar en el trabajador. Porque la dirección, como dice aquí, es manejar, es guiar, aconsejar y mandar a los empleados, a los subordinados, a los que estén debajo de tu mandato, ¿no es cierto? Para hacer cumplir todo lo que estaba planificado. Si no se dirige, no se va a cumplir lo que estaba planificado. Por lo tanto, la dirección, para dirigir hay que tener ciertas habilidades. ¿Cómo cuáles? Pues la emisión de orden. Hay que saber ordenar. No es, venga, haga esto. No, ahí le pelamos rotundamente. Todo va a depender del comportamiento organizacional, de que el trabajador sepa que está en la empresa. Entonces, una orden debe ser práctica, entendible, autoritaria, pero siempre asertiva. ¿Qué quiere decir? Pues hay que saber ordenar, y asertiva según la persona con la que estemos. Te han visto y deben conocer. Hay personas que les gusta que se les grite, ¿no ven? Porque le decís de forma normal, tranquila, ni caso te hace.
Pero si le decís, tiene que hacer esto, lo hace. Hay personas que no puedes hablarle así. No puedes decirle, tiene que hacer esto. No, reaccionan mal. Tienes que decirle, por favor, haga esto. Ah, y lo hace. ¿Mm? Todo va a depender del tipo de persona que estamos, porque tiene un propósito la emisión de orden. Encaminar, modificar, apurar o retardar alguna actividad, ¿no es cierto? A veces podemos trabajar muy a la rápida, nos equivocamos. Hay que desacelerar el trabajo, pero tampoco nos vamos a ir hasta el otro extremo, ¿no? Cuando se habla de comportamiento organizacional, por ejemplo, hay formas básicas de dirigir, de ordenar, dar una orden. Viene tu trabajador, el de limpieza. Bueno, ¿ya limpiaste esta área? Sí. Está bien, pero puedes hacerle mejor. Y una palmada en el hombro. Puedes hacerlo mejor. Sería la mejor forma de emitir órdenes, pero no mucha gente entiende eso, ¿no ves? Y el que sabe dirá, es mi jefe. Me dio una palmada en el hombro, sí, es mi jefe. Pero genera confianza. Y me dijo que está limpio, pero podría hacerlo mejor. ¿Qué quiere decir? Que falta algo, ¿no ves? Que falta algo. Entonces, volveré a limpiar todo ahora. Todo, de nuevo. Hasta el último rincón. Ya. De repente el jefe te diga, ahora sí, muy bien. ¿No? Entender. Si tu jefe a veces te dice, por favor, ayúdame con aquello, te dijo tu jefe. ¿Va después? No. Hay que tomar en cuenta eso, la jerarquía. Pero también va a depender de la comunicación, ¿no ves? Ahí dice, es básica para la empresa. Puede ser el recurso más importante. Y no estamos hablando de la comunicación de hablar y hablar y hablar. No. Se comunica con las acciones. Se comunica con los hechos. Se comunica con, hay varios tipos de formas, ¿no ven? El lenguaje gestual o mímico, el escrito, el oral o verbal. El chiste es buscar la mejor forma. Porque de que tengo que comunicarme con los trabajadores y con los demás, según el cargo que ocupemos, pues tenemos que comunicarnos. Esa es la herramienta más importante para coordinar en una empresa. Ese es el elemento más importante. Si no sabemos comunicarnos, pues nos va a costar, ¿no es cierto? Nos va a costar dirigir a las personas. Por tanto, el elemento básico de la comunicación, de la dirección, es la comunicación, ¿no? Eso es lo más difícil en el área de la salud, la comunicación, ¿no? Imagínense si fuésemos comunicadores sociales. No, pues aquí le echamos, ¿no es cierto? Como hacen los comunicadores en los medios de comunicación, te hablan burreras, pero te convencen. En cambio, en una empresa, no puedes hablar burreras, pero tienes que convencer. En la comunicación, hay que tomar en cuenta qué tipo de comunicación voy a utilizar, qué información quiero transmitir y cómo lo voy a hacer en la parte de los sentimientos, de las emociones, de los pensamientos. ¿Eh? Ustedes lo saben. Cuando su cortejo o su corteja les dice, mirando a otro lado, te quiero, ¿qué hacen ustedes? Yo también, ¿no? Mirando para el otro lado. Pero si les mira los ojos y les dice te quiero, ¿qué hacen? Reaccionan de manera distinta, ¿no? Lo mismo sucede en la comunicación. No puedes decir, vaya a decirle a su compañero que haga esto. El otro le va a decir, pero le va a transmitir toda la idea, ¿no? Dice que haga esto. ¿Y cómo? No sé, no me dijo, pero dijo que hagas. Ya. Fallamos en la comunicación. La comunicación tiene que ser directa, con quien se tenga que hablar. Tendré que ir y decirle, mire, así y así y así y así y así. Explicarle, ayudarle. Para eso es el jefe, ¿no es cierto? Ese es el propósito de la comunicación. Incentivar a hacer algo a través de
la comunicación. ¿Es complejo? Sí, es muy complejo. Todo va a depender de quién, del emisor y el receptor. ¿No ve? ¿Quién es el emisor? El que habla. El receptor, el que escucha. Y esto debe tener una relación directa, porque no es lo mismo hablar con el gerente de ese área que hablar con el operario de limpieza. El gerente tiene una formación, tendré que utilizar el lenguaje técnico, tengo que codificar el mensaje según el receptor, a su nivel. Si apenas sabe leer, no le voy a poner palabras técnicas, ¿no? Lo que puede entender. Codificamos el mensaje. ¿Y el receptor qué tiene que hacer? Entender el mensaje, decodificar. Y ahí veremos si la comunicación es efectiva o no, y si no es efectiva habrá que buscar por qué está fallando. Siempre hay que tomar en cuenta eso. Porque lo que produce la comunicación es una acción inmediata. O lo vamos a motivar o lo vamos a desmotivar. Y lo que queremos en la empresa es motivarlo, ¿no? Por tanto, ¿qué hay que tomar en cuenta? Que la comunicación sea efectiva. Para ello, debe ser directa. Les decía ya hace rato. Yo quiero hablar con una persona para guiarle en algo, para ordenarle algo. Tiene que ser de manera directa. Directa. Ir o hacerla llamar, pero hablar en manera presencial. El lenguaje debe ser claro y comprensible, ya les decía, lo asertivo. Muchas veces es necesario repetir el mensaje. Darle el mensaje, ¿me entendiste? A ver, de nuevo, esto y esto y esto y esto y esto y esto. Así me estoy asegurando de que lo va a hacer. Empatía en la comunicación. Claro, hay que ponerse en el lugar del otro para ver si me está entendiendo o no me está entendiendo. Equilibrio emocional, eso también es fundamental. Que el gerente se haya peleado con su peor es nada y que les empiece a gritar a sus trabajadores. No, ¿no es cierto? Desmotiva. Empatía social. Hay grupos de personas que de repente no saben ni leer, pero son importantes para ser obreros. ¿No? Hay que hablar con sus modismos, con su tecnicismo de ello, para que sea fácilmente comprensible. El equilibrio emocional también es importante. No es lo mismo decir, haga aquello, que decir, por favor, vaya a hacer eso. ¿Cuál va a generar una reacción más tolerante? Cuando diga, por favor, vaya a hacer esto. Si le digo, vaya a hacer aquello, y no solamente eso, cuando hablamos del equilibrio emocional, sino las reacciones que se pueden generar. Que estés enojado por un motivo no quiere decir que a todos tus trabajadores les vas a tratar mal. Escuchar activamente, ese es otro factor. A veces somos buenos para comunicar, pero no sabemos escuchar, ¿no es cierto? Eso hace de que, pues, la comunicación de repente no sea comprensible y se genere duda. En una empresa todos deben saber comunicarse para coordinar. Eso es fundamental. Ahora, pues con la dirección, ¿qué es lo que buscamos? Lo que les decía hace rato, motivar. Pero esto también es complejo, porque lo que para unas personas es motivación, para otras podría ser desmotivación. Pero al fin y al cabo es motivarlos para que cumplan su función, ¿no es cierto? Su trabajo. Y si están bien motivados, hay cierto compromiso. Y si hay cierto compromiso con la empresa, mejor va a ser el trabajo. Mejor va a ser el trabajo. Hay formas de motivar. ¿Qué es lo que principalmente nos motiva? El dinero, ¿no? El dinero. Los viajes después, permisos, días libres, cursos. Hay muchas empresas que están incursionando en los cursos.
de capacitación para el personal, etc. Pero además de eso, porque en determinados permisos, días libres y cursos gratis, llegan a su tope. Llegan a su tope. No, una persona que tenga todo ya, una estabilidad económica, no le vas a dar dinero, ¿no? No le vas a dar dinero. Les decía hace rato, lo que a uno motiva, a otro podría desmotivarle. Que yo les diga a mis trabajadores, ya, en este departamento nos ha llegado un pedido y tenemos que entregarlo, qué sé yo, mañana pasado o el fin de semana. Si logramos, van a tener un bono de 200 pesos. ¿Mm? El operario que gana 2,000 pesos va a estar feliz, ¿no? Wow, 200 pesos, ñochi, se esfuerza. Pero el gerente de ese área que gana 15 o 20,000, que yo le ofrezca 200 pesos, ¿qué va a decir? Bah, por eso ni para mi crédito me alcanza, ¿no? Entonces de repente lo desmotivemos a él. A los otros los vamos a motivar. Entonces la motivación tiene que ser proporcional a la responsabilidad y a las funciones. Entonces, si quiero darle dinero al que gana 2,000, que le dé 200, va a quedar feliz. Pero al que gana 15, que yo le dé 200, ni idea. De repente tenga que darle unos 3,000, 4,000, ¿no? Ah, ya, me sirve para esto. Hay que tomar en cuenta eso. ¿Qué es lo que va a motivar al personal? Y hay personal que llega a cierto estatus, ya vamos a hablar más adelante de la teoría de las necesidades, llega a cierto estatus y de repente te voy a dar un bono. No quiero bono, no quiero bono. Quiero un permiso, quiero unos cuantos días libres. ¿No? Porque te cohesionas tanto con el lugar, bueno, porque tienes cierta estabilidad y en algún momento dirás, ¿para qué quiero más dinero? Bueno, la mayoría diría, quiero seguir ganando dinero, ¿no? Pero si hablamos de plan de vida y todo lo demás, llega un momento y digo, ya, hasta aquí nomás. ¿No? Entonces hay que ver qué es lo que le podría motivar al personal. Y en base a ello, pues se tiene que buscar una estrategia. El liderazgo. Al dirigir también hay que generar cierta situación de liderazgo, ¿no? Liderar es motivar a la gente para convencerla y que te siga. Dice, es el proceso de influir en las personas para que se esfuercen voluntariamente y entusiastamente en el cumplimiento de las metas grupales. Lamentablemente, pues los líderes no se hacen, ¿no ves? Hay tantas escuelas de líderes, ¿has visto? ¿Cuántos líderes hay? Ninguno. El liderazgo generalmente es por características personales. Pues nada, hay tipos de esa inteligencia, sus necesidades, aunque es más una persona que sepa comunicar con y el líder y demás, como le ve todo, ¿no? Dejando la y el líder Mussolini, cualquier uno de los jugadores, claro que malo. Que es peleando interés, pero de que un líder era la gente estaba contra él, se mejor lo que tiene que buscar es muy buen mando.
El manejo de lo bueno, de lo malo, de lo que el más mucho, líder bueno, el de lo muy bueno, que más, se convierte en su piso, hacer lo que buscan. Que sea de como que pide así, lo demás es arrastrar los pruebas y ser para es el lindo de la edición. La sí.